Gloria al nombre del Señor Jesús. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, al hermano Héctor, pastor allá en el municipio de Guatapé, en Colombia, a su amada esposa, su familia en general, a toda la iglesia, a los hermanos. Un saludo muy especial desde aquí de España, de mi esposa, mío, de mi niña, de mis hijos. Que el Señor les bendiga grandemente, recordando que el hermano Héctor fue desde mi juventud, desde mi niñez, un compañero, un amigo, un hombre el cual me dio muchos consejos. Por lo tanto, le agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, voy a compartir en esta mañana la palabra del Señor Jesucristo. Pues aquí es la mañana, allá no sé qué horas serán porque son 7 horas de diferencia, pero voy a compartir la palabra del Señor Jesús con todos ustedes. Y voy a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 18 al 21, y dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio por herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Bien, voy a hacer una pequeña oración para que Dios me respalde, para que Él sea hablando y obrando en esta mañana. Soberano Dios y Padre Celestial, Señor, permite que el poder de tu Santo Espíritu sea obrando en mi vida, en cada uno de los que nos oyen en esta mañana, Señor Jesucristo. Tú que eres Dios grande, poderoso y maravilloso, que instruyes nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Obra y permite que tu palabra, Señor, corra, sea glorificada en cada uno de los que la oyen y en nuestras vidas, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, el tema que he escogido en esta mañana lo titulé Consecuencias de la desobediencia a Dios. Consecuencia de la desobediencia a Dios. Y he tomado este versículo de la palabra del Señor para hacer referencia sobre la desobediencia de el rey Saúl, teniendo en cuenta que en aquella época existía el tiempo de la teocracia, o sea, el tiempo teocrático donde Dios hablaba a los hombres, a los profetas, al sacerdote, les hablaba a ellos y ellos le hablaban al pueblo. Pero el pueblo de Israel se cansó y se llenaron de envidia de las otras naciones que tenían rey, y le dijeron al profeta Samuel, que era el profeta en aquel entonces: queremos rey. Esa época fue en los años 1030 a 1930 antes de Cristo, teniendo en cuenta que en aquel tiempo los años eran descendientes, no ascendentes, sino de hacia abajo. Entonces ellos empezaron a pedir rey. Y el profeta Samuel le ora al Señor y el Señor les dice: bueno, si ellos quieren rey, pues denle rey. Saúl entonces fue el que el profeta Samuel, por orden de Dios, ungió como rey para Israel. Saúl en aquel tiempo se trataba del idioma hebreo y el arameo, del shul, que significa que ha sido pedido. O sea, eso significa el nombre de Saúl, gloria al Señor Jesucristo. Se hablaba de aquel entonces de Israel como el reino unido, o sea, Saúl, David y Salomón, y también como el reino del norte. El reino del sur se hablaba de Judá y sus ciudades que lo componían.
Pero quiero seguirme refiriendo a la desobediencia de Saúl. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En el mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 8, vamos a mirar lo que dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 8, el verso 5. Vamos a mirar lo que dice la bendita y poderosa palabra del Señor acerca de la situación que tenía el pueblo de Israel pidiendo rey. Libro de Samuel, capítulo 8, el verso 5 dice: y le dijeron, he aquí tú has envejecido, al profeta Samuel. Tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahí también en Primera de Samuel capítulo 10, Primera de Samuel capítulo 10, el verso 18 al 20 dice también, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligían. Pero vosotros habéis desechado hoy vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros ahora, pues preséntanos delante de Jehová vuestras tribus y vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada tribu de Benjamín. O sea que Saúl venía de la tribu de Benjamín. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y en Primera de Samuel capítulo 12, el verso 13 al 19, ellos cayeron en cuenta que habían pecado pidiendo rey para ellos, pero ya él estaba. Primera de Samuel, capítulo 12, del verso 13 al 19 dice, ahora pues aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y así todos vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Pero el 19 dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. O sea, ellos entendieron de que el haber pedido rey había sido un pecado y que estaban añadiendo más pecado al pecado que ellos constantemente hacían, ya que el pueblo de Israel se mantenía de pecado en pecado, de desobediencia en desobediencia. Gloria al Señor Jesucristo. Pero allí tenían su rey. Ahora vamos a la desobediencia de Saúl. Saúl, ya puesto como rey en Israel, empieza a reinar, pero Saúl empezó a desobedecer la bendita y poderosa palabra del Señor Jesucristo. Ya él se ensanchó, se vanaglorió y quiso hacer lo que él quiso. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y empieza a desobedecer. Primera de Samuel capítulo 13 habla acerca de esto. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Primera de Samuel capítulo 13 verso 12 al 14.
Dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo me he implorado favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ustedes pueden analizar este capítulo que Samuel le dice a Saúl que vaya y espere a que él regrese para poder Saúl ofrecer holocausto. Pero el rey David no esperó, sino que ofreció él el holocausto antes de que viniera el profeta Samuel. Y cuando el profeta Samuel viene, lo reprende y le dice en el verso 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esa desobediencia de Saúl hizo que su reinado no fuera confirmado para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. No obstante, con esta situación que hace David aquí, comete otro problema bien grande. Y es que ahí en Primera de Samuel, capítulo 15, Dios le ordena al profeta que vaya y le diga a Samuel que vaya y acabe con todos los amalecitas. Y resulta que él se va, pero él no obedeció al profeta. Ahí pueden leer el capítulo 15, la desobediencia de Saúl y que por eso es desechado y se va. Y lo primero que hace es ir y perdonar a los eneos. Va y toma vivo al rey Agag de aquella población. Enseguida se va y agarra lo mejor de las vacas, lo mejor de las ovejas, y no las destruye y se las lleva. Y en el verso 11 dice la palabra del Señor, que dice el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Mire, hermanos, la situación de Saúl. Una desobediencia conlleva a otra. Por eso es que nosotros debemos ser obedientes al Señor Jesucristo, obedientes a su palabra, porque si bien Dios a nosotros nos ha dado una posición como cristianos, también por medio de la desobediencia podemos hacer perder la voluntad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso le pasó al rey Saúl. Y dice la palabra del Señor en el verso 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Miren, hermanos, qué situación. No solamente que le perdona la vida a los eneos, que se lleva el rey Agag y no lo mata, sino que se lleva lo mejor de las ovejas, de las vacas. Y por eso el Señor dice que le pesa haber hecho a Saúl como rey, sino que ya está mintiéndole al profeta. Y no dice, no, es que yo los traje o le perdonamos. Dice, no, el pueblo le perdonó. O sea, no solo había desobedecido, sino que a causa de eso también estaba mintiendo. Y no solamente eso, sino que ahora está metiendo al pueblo y él sacándose en limpio. Y esa es la situación por la cual una desobediencia lleva a otra y a otro pecado y a otra situación, y por lo tanto por eso Saúl fue desechado. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Ahora hay otra situación todavía peor. En el capítulo 22, verso 6 de Primera de Samuel, capítulo 22,
verso 6, está la historia donde Saúl manda a matar a los sacerdotes de Nod. Y hay una historia aquí larga, para no extenderme mucho, quisiera que ustedes la lean allá, pero les voy a hacer un pequeño resumen. Saúl, lleno de ira contra David, el hijo de Isaí, dice ahí, y contra Jonathan, su hijo, que se había hecho muy amigo de David, le pregunta a los del pueblo por él y por su hijo. Y ellos habían consultado a Jehová para que David y Jonathan se fueran. Y dice la historia ahí que hasta le dieron la espada de Goliat, que la tenían ahí, y se la dieron a David y se fueron. Entonces el rey se enoja y llama a uno de los suyos, a Ahimelech, y le pregunta por ellos y le ordena que vaya y los mate y les pregunta, pero él no quiso hacerlo. Pero resulta que como él no quiso hacerlo, entonces el rey mandó a un hombre llamado Doeg para que fuera y lo matara a él y a toda su familia. Luego este hombre se va y dice ahí la historia en este capítulo que se fue y mató a 85 hombres que vestían el lino, o sea, a 85 sacerdotes, a sus hijos, a todos los niños, a todas las familias y a todo lo que había allí, animales y todo. Y terminando el capítulo de 1 Samuel 22, el verso 23 dice, y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él había de hacer saber a Saúl, yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, quien te buscare mi vida buscará, también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Mira, hermanos, la historia allí, todos los sucesos y la desobediencia de Saúl, tanta era que una llevaba a la otra y una a la otra, y entre más días la situación de desobediencia se arraigaba más en el corazón de él, de tal manera que Dios lo estaba desechando por todas partes. Pero él así aún no dejaba de desobedecer a Dios, o sea, se volvió terco. Porque a veces, hermanos, hay hermanos y personas que son desobedientes, creen que haciendo el mal, que desobedeciendo en la iglesia, que desobedeciendo las ordenanzas del Señor les va a ir bien. Y el enemigo les pone ese sentir de seguir haciendo, de hacer una cosa, de hacer la otra, y de seguir en desobediencia, y eso les trae un mal y les hace enredar en otro problema, en otra dificultad, hasta el momento en que Dios te puede o me puede desechar. Pero por eso tenemos el ejemplo en las Sagradas Escrituras, por eso tenemos la bendita palabra del Señor, para nosotros darnos cuenta que si Saúl le sucedió eso por la desobediencia, nosotros no caer en tal situación. Por eso en 1 Samuel, capítulo 28, el verso 3, habla también del colmo de la situación de Saúl. El Señor lo había desechado y le dijo que cortaría el trono de él para siempre. Por medio del profeta le dice, si usted se maneja bien, su reino, su descendencia será para siempre. Pero no fue así por la desobediencia. Enseguida Saúl, en el capítulo 28 de 1 Samuel, el verso 3, está la historia que después de él haber sido desechado, se va y consulta a la divina de Endor. Mira, hermanos, qué situación tan terrible. ¿A qué estrado llega el hombre? ¿A qué posición cuando desobedece el poder y la voluntad de nuestro Dios? Aleluya. Mire la situación que llega. Él, después de haber sido desechado, dice la Biblia ahí, que fue y se disfrazó. Dice en el verso 8,
Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu y adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra los evocadores de los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, mire, le juró por Jehová diciendo: ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Mire, hermano, la situación de Saúl. Después de ser desechado, va y consulta una divina. Y hay muchas controversias sobre este tema. Hay quienes dicen: no, fue Dios el que hizo subir a Samuel. ¿Cómo iba a ser Dios? Sería imposible. Fue Satanás, el mismo demonio, el que hizo que esta mujer le hiciera ver, o que Samuel viera, y esta mujer supuestamente al profeta Samuel, y que le habla y le dice. ¿Por qué? Porque Saúl estaba desechado de Dios. Saúl ya estaba lejos del poder y la autoridad de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener en cuenta la posición en que Dios nos ha puesto, en su amor, en su misericordia tan grande, que ha sido sublime para con nosotros y nos tiene hoy por su gracia y su misericordia hoy sirviéndole. Hay situaciones difíciles, problemas, dificultades, pero nosotros necesitamos cada día aferrarnos más al Señor y no desconocer que Él es el que gobierna el mundo, el universo, y Él es el que debe gobernar nuestras vidas. Mire esa situación de Saúl, consulta esa mujer adivina. Pero también dice la palabra del Señor Jesucristo que él consultó esa mujer, pero Jehová lo desechó. Jehová hizo que él perdiera el reino por eso, ese reinado que tenía en Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, hablando que él, capítulo 10, el verso 10, que Saúl estuvo entre los profetas, que profetizó, se encontró con una compañía de profetas y allí profetizó. Pero no por eso él pudo hacer que Dios le dejara su reinado para siempre. Por lo contrario, en Primera de Crónicas nos registra la Biblia, primer libro de Crónicas, el capítulo 10, la muerte de Saúl y la muerte de sus 3 hijos. Dice la Biblia allí en el capítulo 10 de Primera de Crónicas que fue a pelear Israel con los filisteos, y los filisteos derrotaron al pueblo de Israel y allí mataron los 3 hijos de Saúl. ¡Qué tristeza! Dice en el verso 2, y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Milquiusa, hijos de Saúl. Enseguida Saúl se va desesperado y le dice a su escudero que lo mate en medio de la desesperación, viendo todo perdido. Y le dice que lo mate, pero el escudero se llena de miedo. Y dice la palabra del Señor que Saúl agarró su espada y se mató sobre ella. Enseguida su escudero también. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y en el versículo dice
En el versículo 13 dice, y así murió Saúl por su rebelión con que prevalicó contra Jehová. Escuche, su rebelión, o sea, su desobediencia contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hermanos, que la desobediencia no nos lleve a perder la bendición del Señor Jesucristo. Que la desobediencia no nos haga apartar del reino de los cielos y que más bien por lo contrario, lo opuesto a la desobediencia, haya obediencia en nuestras vidas y nosotros podamos encontrarnos con el Señor a través de la obediencia, a través de su buena voluntad, para que Él pueda conceder que nuestras vidas, que nuestra mente, que nuestros corazones y nuestra vida total puedan ir al reino de los cielos. Hermano, déjame decirte que estamos viviendo tiempos difíciles y quizás vengan tiempos más difíciles todavía. La economía a nivel mundial ha caído. Todo está colapsado en el mundo y cada día la situación es más difícil. Pero hay una esperanza para aquellos que obedecemos al Señor. Hay una esperanza para aquellos que realmente estamos aferrados al Señor Jesucristo. Y es que la esperanza en Dios no es un fracaso. La esperanza en Dios es una victoria, y todo aquel que confía en el Señor, todos aquellos que confiamos en Él a través de la obediencia, tendremos un resultado muy especial, porque será el reino de los cielos. Lo económico Dios lo proveerá. La situación, por difícil que sea en el mundo entero, pero Él siempre ha mostrado a través de su palabra que para aquellos que guardamos su palabra, que para aquellos que hacemos la voluntad de Él y que vivimos en obediencia, Él siempre va a estar para ayudarnos. Él ha prometido y Él dice en su palabra, he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y si miramos a través de la Escritura, son muchas las promesas que el Señor tiene para aquellos que le obedecen. Aquellos que le obedecieron al Señor del pueblo de Israel, les hizo cruzar el río Jordán, un río no muy grande, pero también les hizo pasar por el mar Rojo, un mar demasiadamente grande, imposible. Cuando estuvieron en el desierto por todos esos años, Él les proveyó el alimento diario, diario se los proveyó. Así es de que, hermanos, tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios que todo lo puede. Yo les alerto desde acá, desde España, hermanos, para que sigamos al Señor Jesucristo, para que sigamos confiando en Él, y el Señor nunca nos desamparará. Así es, hermanos, de que recordemos la desobediencia de Saúl para que se convierta en obediencia para nosotros hacia Dios, y así seremos prosperados en nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga grandemente, que los prospere. Estaremos orando por ustedes y ustedes estén orando por nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.